Amigos de Sinergia TV, volviendo con el licenciado Danilo Roca. Esta parte del segundo segmento del programa, el licenciado quisiera que habláramos una comparativa del tiempo de la revolución de 1944 con la problemática del tiempo actual de lo que vive el estado de Guatemala. ¿Cómo eran estos dos estados de Guatemala? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Nos hemos quedado? Prácticamente, ¿qué está pasando con la nación? Y a futuro, a muy corto y mediano plazo, ¿qué se puede avisorar con respecto a la política tanto nacional como internacional en nuestro país? Con mucho gusto, doctor. Mire, el tema de la revolución está sustentado en algo que fue fundamental, que fue la estructura de partidos políticos. Es decir, los partidos políticos son los intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. No es la sociedad civil intermediaria entre la sociedad civil y el Estado. Ahora la sociedad civil está intermediando por ausencia de partidos políticos. En principio, porque a raíz de la caída del muro de Berlín en el año 89, se pensó que habían muerto las ideologías. Francis Fukuyama, un autor que radica en los Estados Unidos, en las universidades de los Estados Unidos, escribió un artículo que se hizo libro que se denominó El fin de la historia y la muerte de las ideologías. De ahí para acá, pero de antes, todavía el deterioro del soporte político de cualquier movimiento, de cualquier proceso lógico de desarrollo de un país, se perdió. Y se perdió porque los partidos políticos dejaron de existir como fuentes generadoras de procesos, de planteamientos ideológicos, valga decir, de sueños, valga decir, de utopías. Es decir, la ideología no es la realización de un fin inmediato para la sociedad, es la búsqueda permanente del bien común o de la justicia social o de la concertación de todos los que constituimos la sociedad y tenemos un modo de producción que nos permite satisfacer las necesidades del mayor número de habitantes de un país. Pero cuando no existen partidos políticos que no tienen ni siquiera la noción de qué tipo de Estado reclama la sociedad contemporánea, qué tipo de visión en relación al individuo o qué tipo de visión en relación a la sociedad. Porque esos son los tres factores del análisis político: sociedad, individuo y Estado. Los regímenes socialistas piensan que la sociedad tiene que estar sobre el individuo y el Estado. Los del sistema liberal y ahora neoliberal exaltado piensan que el individuo está por encima del Estado y la sociedad. Y los sistemas totalitarios que piensan que es el Estado el que tiene que regular todo lo que realiza el individuo y la sociedad en la búsqueda de ese bien común. Me llama mucho la atención al principio de su plática, en ese segundo segmento, la ausencia de partidos políticos, sí, ¿verdad? Obviamente causa una ausencia de liderazgo. Entonces prácticamente viene el tema de la incrustación y el empoderamiento de sociedad civil. Puede decirse que a través de sociedad civil se viene corroyendo los poderes fácticos a los cuales quieren tener maniatados al Estado de Guatemala. Yo diría que la sociedad civil, y lo digo con todo respeto, porque debe de existir la organización de la sociedad civil, ha sido utilizada para ese tema. Mire, el tema de la corrupción, que afortunadamente se está combatiendo como debe de ser, no fue una decisión de los guatemaltecos, no es cierto. Esta es una decisión que va más allá de los límites geopolíticos o geográficos de Guatemala, incluso de la región centroamericana. Esta es una decisión que proviene de una declaración que hizo los Estados Unidos de que Guatemala era el cuarto país o de los 4 países más peligrosos para la seguridad de los Estados Unidos de América. ¿Se da cuenta de usted el contenido de esa declaración? Nos ponen igual el nivel de Siria, de Afganistán, de Irán y Guatemala.
Es que esa declaración implica que en beneficio de la seguridad de los Estados Unidos de América tienen que tener el control de algunas manifestaciones que estén vinculadas con su seguridad y por ende la formulación de la política del Triángulo Norte para evitar la migración, pero fundamentalmente es para reducir la dimensión de las fronteras que tienen que controlar. Una frontera mexicana de 3,000 y pico de kilómetros reducida a una frontera de 300 kilómetros. Pues claro que plantea una posibilidad de control más inmediato. El problema de esta visión, y así lo he venido diciendo en distintos cónclaves, es que la visión de la seguridad de los Estados Unidos, desde un punto de vista de su propio interés, así lo hubo para el tiempo de la Revolución, que fue el 54. ¿Les pareció comunista el gobierno de Arbenz? Out. Ahora no, ahora resulta que ellos están en una posición incluso más progresista. Si usted ve la sociedad civil, solo pregúntese el nombre de la ministra de Salud Pública. Difícilmente alguien con el apellido Mac hubiera sido ministro de Estado en ningún otro gobierno a esa edad. Y no creo que el presidente de la República haya tenido pues toda la libertad para decir que sea ella. No, ahí es donde vienen esos poderes fácticos que desde luego contribuyen a darle un nuevo enfoque al país, pero que intervienen en el país. Entonces, el problema que tenemos, y se lo resumo en 2 palabras, es que no tenemos la dirigencia política capaz de establecer los límites, y si no los límites, los términos de la intervención. Nuestra dirigencia política está muy disminuida en su calidad y capacidad para poder enfrentar un reto de esa magnitud. Este es un reto muy parecido al que tuvo el presidente Cerezo en 1986 cuando impulsó la paz en Centroamérica. Es muy parecido, porque en aquel momento también existía la intención de que, partiendo de Honduras, ahí estaba la base Palmerola, se invadiera Nicaragua y evitar el gobierno del presidente Daniel Ortega. Vinicio Cerezo pudo evitar que eso se diera, él. Y la política que él impulsó en la región evitó que ese desastre se produjera y nos dividiera y ensangrentara más. Eso es histórico. En este momento, el Triángulo Norte puede hacer pensar a los nicaragüenses, a los panameños y a los costarricenses y a los de Dominicana que el proceso de desintegración ya no está en los mismos términos. Por eso es que tenemos que hacer un proceso acelerado de integración centroamericana que cambie y modifique los términos de la concepción del Triángulo Norte y de este espacio al que le han denominado para una alianza para el progreso. Dándole continuidad a este tema, tenemos el intervencionismo de los Estados Unidos, que comparado con el tiempo de la revolución del 44 y 54, fue prácticamente cooptado, si lo queremos ver de esa forma. Hoy estamos viviendo algo similar, tal vez a diferente escala y de una forma un poco más escolástica, si lo queremos ver un poco más estratégica. Podemos decir que ese es el factor común, pero sobre todo que Estados Unidos está aplicando este intervencionismo con otra estrategia para enmendar la plana de ese entonces, o prácticamente sería la formación de partidos políticos ilustrados con una ideología denotada y demarcada para sentarse en una mesa de diálogo con los Estados Unidos de Norteamérica y realmente marcar líneas limítrofes. Yo tengo esa esperanza. Yo tengo esa esperanza, porque la intervención por la intervención misma es ofensiva. Yo decía en una conferencia que di anoche, ojalá que a uno de los dirigentes, estos iluminados, dirigentes políticos iluminados que tenemos ahora, no se le ocurra plantear políticamente la creación de un Estado libre asociado similar a Puerto Rico. Y les dije yo, a algunos se les puede ocurrir plantear la necesidad de que creemos como opción el ser el Estado libre asociado de los Estados Unidos. Y lo más grave sería que podría ganar esa opción electoralmente. Eso es impensable, pero es posible. Entonces,
Esas cosas son las que debemos de analizar con responsabilidad histórica. Este es un momento muy difícil y crucial para Guatemala. No es la primavera guatemalteca. En términos bueno, atacar la corrupción, perfecto. Evitar que el narcotráfico fluya por fronteras porosas, perfecto. Evitar que la trata de personas florezca en nuestras fronteras, perfecto. Pero eso es o son políticas de policía, estructuradas a la luz de mecanismos de seguridad. Pero eso no tiene nada que ver con los procesos de integración económica y política que reclama la región para poderlos insertar en la globalización con más propiedad y con mejores posibilidades de éxito. Licenciado, para ir cerrando este segmento, ¿cuál sería una de las grandes propuestas a través de los partidos políticos que en esta actualidad pues el rumbo geopolítico, sociopolítico de la nación no se le ve realmente algo demarcado y anotado? ¿Qué se puede proponer a todas las cuestiones de los líderes políticos? Yo soy muy, ¿qué le dijera yo? Atrevido en mis propuestas, siempre lo he sido. Yo no desestimaría que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, con un solo propósito. En principio, con una ley electoral y de partidos políticos realizada como en emergencia para una sola vez, para ese proceso, con el propósito de que se pueda estructurar nuevas organizaciones y que pueda surgir una nueva clase dirigente, especialmente en los jóvenes, en combinación, desde luego, con la experiencia que puede nutrir de esa ideología ausente en las nuevas generaciones, porque no están dentro de esa composición de formación, ahí sí que escolástica, no están, no es culpa de ellos, los arrancamos de la historia y los dejamos sin ideología, sin organizaciones políticas y sin una serie de criterios básicos, aunque tengan principios y valores. Pero los principios y valores, a la luz de un enfoque coyuntural, solo provoca ocurrencias. A mí se me ocurre hacer tal cosa, se me ocurre hacer tal otra, y eso no es suficiente. Los planes tienen que ser de mediano y largo plazo en todos los planes en los que pueda estar comprometido el destino del país. Licenciado, es un auténtico placer haber compartido este set aquí en su despacho. Pues prácticamente pues le agradecemos esto y vamos al corte. Muchas gracias.